Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Vicente Castellanos, es un placer estar con vosotros una semana más. Hoy para hablar de un concepto que es tremendamente importante, como es el trazar, el diseñar un plan de entrenamiento, un plan de aprendizaje, un plan que nos lleve a conseguir la consistencia. Lo que estamos compartiendo todos nosotros es un mismo interés en ser consistentes, en poder operar en los mercados financieros y ganar dinero de forma consistente, de forma regular. Bien, lo que tenéis en la pantalla es el mercado del futuro del petróleo en un gráfico de 5 minutos. Como digo, vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo sobre qué elementos debemos de tener en cuenta para establecer un plan de aprendizaje, un plan que nos permita progresar hacia ese objetivo que es la consistencia, hacia ese objetivo que es ser capaces de ganar de forma regular en los mercados. ¿De acuerdo? Son muchas las personas, decía antes, que compartimos este mismo interés sobre la consistencia, pero hay muchas personas que lo que hacen sin ninguna duda no les acerca a ese objetivo. Incluso les puede parecer que se están acercando, pero cuando analizamos sus resultados vemos que no son sostenibles. Es muy importante entender que si un mercado está al alza y alguien compra, sea lo que fuere que comprase dentro de ese mercado, pues el mercado probablemente le va a hacer ganar dinero. Esto suele pasar en el mercado de acciones, o yo conozco bastantes casos de personas que, bueno, en un mercado alcista compraron y ganaron algo de dinero. El problema es que ganar algo de dinero puede ser fruto de la casualidad, puede ser fruto del azar. No garantiza una operación ganadora ni tres operaciones ganadoras, no garantiza la capacidad de ser un operador consistente, de ser un trader consistente. Ser un trader consistente significa, de alguna manera, ser capaz de hacer eso, ser capaz de ganar a voluntad, de forma sostenida en el tiempo, cuando el mercado es alcista y cuando el mercado es bajista. Cuando el mercado tiene más volatilidad, cuando tiene menos volatilidad. En un producto financiero, en otro producto financiero. En un marco de representación, en otro marco de representación. Ser consistente significa eso. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta consistencia? ¿Cómo podemos asegurarnos que tenemos un plan que nos lleva a esta consistencia? Mira, si ya eres un trader consistente, si ya estás consiguiendo la consistencia de forma sostenida en el tiempo, si ya confías en lo que estás haciendo y en lo que estás aplicando y los resultados que estás consiguiendo, que estás obteniendo, te dan esta confianza de que lo que haces es correcto. Entonces, mi recomendación es que sigas haciendo aquello que has venido haciendo, es decir, que sostengas en el tiempo tu conducta. Si por el contrario, hace tiempo que persigues este elusivo objetivo de conseguir la consistencia, algunas veces ganas, otras veces pierdes. Algunas operaciones te dan un resultado positivo y otras te dan un resultado negativo. Si tienes la ilusión de que la consistencia está a la vuelta de la esquina, pero que esta esquina no llega nunca, entonces te invito a que reflexionemos juntos sobre cuáles son estos conceptos que deberían de formar parte de un plan de aprendizaje. Seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, si seguimos exactamente con las mismas conductas, debemos de esperar obtener el mismo tipo de resultado. Aquello que conseguimos, nuestro resultado, es fruto de aquello que hacemos. ¿De acuerdo? Luego es importante entender que si aquello que conseguimos, si el resultado actual de nuestro desempeño no es exactamente igual que el resultado que esperamos obtener, a lo mejor debemos de hacer algo diferente. A lo mejor debemos de cambiar algunas de las cosas que hacemos. Ahora bien, tenemos que asegurarnos que los cambios que establecemos, si acaso alguno, van en la dirección de acercarnos a nuestro objetivo. En un mundo con tanta información disponible como es el que nos ha tocado vivir, en donde solamente acerca de sistemas de trading, de metodologías, de mercados, de fórmulas, hay tantísima información, es muy fácil que uno se pierda. Es muy fácil que uno se pierda en un laberinto en donde parece que uno puede probar una cosa, si el resultado no acompaña, le quedan muchas más por probar, luego prueba otra, si el resultado no le acompaña, siguen habiendo muchas opciones, luego cambia otro, cambia el sistema, cambia la escuela, cambia el marco temporal, cambia el gráfico, cambia el indicador, añade otra metodología y al final el resultado sigue siendo algo que es incuestionable. ¿Estás ganando de forma sostenida en el tiempo, de manera que tu capital está creciendo? ¿Eres capaz de ganar cuando el mercado va hacia arriba, cuando va hacia abajo? ¿Te sientes confiado con aquello que estás haciendo y de verdad
no tienes ningún asomo de duda en que el día que sea, en el mercado que sea, en el marco de representación que sea, vas a encontrar oportunidades que van a poner las probabilidades a tu favor, entonces sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero si esto no es así, si tienes la sensación de que la consistencia te elude, revisemos algunos elementos que tienen que ver con el aprendizaje del trading, que es una actividad apasionante, pero que exige dar lo mejor de uno mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Para hacer un mapa a grandes rasgos de lo que uno necesita para ser consistente, yo diría que hay dos grandes elementos. Por un lado, están los conceptos, es decir, hay un conjunto de elementos que debemos de interiorizar. Y por otro lado están las habilidades, es decir, hay un conjunto de elementos que nosotros debemos de desarrollar y que son cosas que hacemos. Conceptos son ideas, habilidades son conductas. Luego podemos diferenciar estos dos grandes requisitos, ¿de acuerdo? Aparte de los requisitos logísticos, que pueden ser obviamente tiempo, capital, energía, dedicación, pasión, etc., para trazar un plan de aprendizaje uno debe de asegurarse de que está cubriendo ambas bases. Los conceptos, porque hay un conjunto de ideas que tenemos que tener muy claras. Cuando aprendemos tenemos que saber qué significa aprender. Aprender significa aumentar el abanico de opciones. Aprender significa ser capaz de hacer nuevas distinciones. Significa observar algo y verlo con ojos diferentes. Cuando nosotros miramos un mercado como puede ser el que tenemos ahora y lo hacemos por primera vez, la verdad es que vemos algo que parece caótico. Vemos un mercado que hace movimientos como esta gran caída y después tenemos esta especie de movimiento zigzagueante y finalmente otra gran caída y luego tenemos otro movimiento aquí que parece también zigzagueante y desde el punto de vista de la persona que no está entrenada, este tipo de comportamiento del precio parece puramente aleatorio, parece que responda más al azar que a un plan perfectamente trazado. Bien, es mi deseo asegurarte e insistir en ello, que este movimiento que hace el precio no es para nada azaroso. Podría parecerlo, pero te aseguro que no lo es. Este tipo de movimiento aparentemente azaroso responde a un plan perfectamente trazado por parte de aquellos que día tras día están ganando en el mercado. Su objetivo es uno, y solamente uno, seguir ganando. Y como sea que el mercado de futuros o el mercado en general, el de acciones, el de opciones, el de Forex, los mercados financieros son mercados de suma cero, son juegos de suma cero, son lo que los psicólogos sociales llaman juegos de suma cero. Lo que uno gana necesariamente tiene que provenir de algún sitio, ¿de acuerdo? Cuando uno hace una operación ganadora, ese dinero que él gana, que recibe en su cuenta inmediatamente, tiene que venir de algún sitio. No se genera dinero en este mercado de forma directa. Lo que suele suceder es que el dinero se transfiere de las cuentas de los que pierden a las cuentas de los que ganan. Y os aseguro que con el paso del tiempo aquellas personas que ganan, ganan cada vez más. Y las personas que pierden llegan a un momento en el que no pueden perder más. Ganar más siempre vas a poder, perder más no. Llega un momento en el que estás fuera del mercado. O bien porque te has quedado sin capital, o bien porque emocionalmente ya no puedes soportar el dolor de haber perdido tus ahorros. O la frustración de no conseguir darle sentido a este aparente movimiento caótico, este aparente movimiento aleatorio que hace el precio. Aprender, no obstante, significa ser capaz de dar orden, de hacer nuevas distinciones a aquello que estamos percibiendo. De esta manera, lo que de alguna manera tenemos que tener muy claro es cuando nosotros estamos observando algo, desde la estructura a través de la cual lo observamos, desde quienes somos en el momento en que observamos, somos capaces de hacer un número finito de distinciones. Y así, si estáis más o menos familiarizados con el mercado, podéis hacer más o menos distinciones. Pero tienen que ver, están limitadas, tienen un tope que depende de la estructura, de vuestra propia estructura neurológica, de aquello que sois capaces de activar como observaciones en un conjunto de información dado. Pero si tenéis mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor discernimiento, podéis observar el mismo conjunto de información y ver cosas diferentes. Por ejemplo, hay algo que a mí me salta a la vista inmediatamente, ¿de acuerdo? Este nivel. Me salta a la vista este nivel porque veo con claridad que en este punto el mercado ha generado un desequilibrio. El mercado ha generado un desequilibrio
que ha movido el precio hacia la baja. Un desequilibrio bajista en este punto, la oferta presente en el mercado y la intención vendedora ha desbordado la intención compradora, ha desbordado la demanda. Este equilibrio entre la oferta y la demanda ha sido rota y el mercado se ha movido hacia abajo. Pero no escapa a mi observación el hecho de que cuando el precio ha llegado a esta zona, ha sido frenado. Cuando ha llegado a esta zona lo he hecho incrementando el volumen. Luego, hay algo que yo veo que es el rango de esta vela es muy superior al rango de cualquier vela anterior, el rango de esta vela también, pero el rango de esta segunda vela cierra lejos de mínimos. Interesante, si esto va acompañado de incremento de volumen. Estas son algunas distinciones que yo puedo hacer, ¿de acuerdo? Después también veo que desde esta zona ha habido un movimiento de reacción alcista, es decir, el precio desde aquí ha saltado al alza. Esta zona ha sido retesteada y finalmente esta zona se ha roto. Pues bien, yo sé, porque lo he aprendido y lo he constatado muchísimas veces, y así se lo enseñamos a observar a nuestros alumnos, que cuando una área aguanta una caída de precio, este área está ejerciendo un cierto soporte, es decir, está soportando la acción vendedora aquí. La acción vendedora ha sido soportada. También sé que cuando un soporte es roto, como es el caso de esta gran vela que rompe este soporte, la naturaleza de esta resistencia, perdona, la naturaleza de esta área que era de soporte, muda y la convierte en una resistencia. Entonces, cuando el precio se acerca nuevamente a este área que había ejercido de soporte, pero que ha sido roto, en este nivel espero que exista ahora un comportamiento de resistencia. ¿De acuerdo? Luego, cuando el precio se acerca nuevamente a este área, espero que efectivamente aparezca también un movimiento de resistencia. Esto significa que observando la misma información que está disponible a todo el mundo, yo aquí veo la oportunidad de poder abrir posiciones cortas, igual que veo la oportunidad de poder abrir posiciones cortas en este nivel. ¿De acuerdo? Luego, lo que tengo que entender es que el aprendizaje es un proceso a través del cual yo incorporo nuevas distinciones a aquello que yo sé. Y estas distinciones me permiten coger la información que está disponible y sacar conclusiones que en el caso del trading me dan la ventaja de poder conseguir esta consistencia. ¿De acuerdo? Luego, cuando estamos hablando de aprender a hacer trading, hay un conjunto de conceptos que yo debo de incorporar a esta estructura desde la que yo miro el mundo. Hay un conjunto de ideas que yo debo de adquirir. Hay un conjunto de distinciones que yo debo de ser capaz de aprender a hacer. Algunas son muy básicas, otras son más complejas o más avanzadas, pero debo de establecer un proceso de aprendizaje que me asegure que cubre estos conceptos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto es el mercado del futuro del crudo, ¿de acuerdo? Es un mercado financiero. Pero debo de saber qué es un mercado. ¿Qué es un mercado? ¿Cómo funciona un mercado? ¿Cuál es la finalidad que tiene un mercado? ¿Por qué una persona puede venir y operar en este mercado? ¿Qué está pasando en este mercado? ¿Quién está moviendo en este mercado los cables, los engranajes para que esto siga funcionando? ¿A qué intereses sirve este mercado? Esto debo de interiorizarlo como un concepto, ¿de acuerdo? Hay muchas más cosas que debo de interiorizar. Por ejemplo, si tengo claro qué es un mercado, debo de saber cómo se mueve este mercado. Este mercado me va a permitir ganar en tanto y cuanto yo sea capaz de identificar un área en la que yo pueda hacer una operación que me dé un resultado en el que yo pueda comprar a un precio y vender a un precio superior, ¿de acuerdo? En este mercado ganamos por la diferencia entre el precio al que compramos y el precio al que vendemos. En este caso, esta es una zona estupenda desde la que sacar una operación corta, lo mismo que es esta una zona estupenda por el motivo que hemos visto antes. Aquí lo que estamos diciendo es que en este punto es más probable que el mercado vaya hacia abajo que vaya hacia arriba. La probabilidad asociada en este punto está mal distribuida y favorece el movimiento bajista. ¿De acuerdo? De hecho, cuando esto sucede, fijaros, si pongo esto en la parte derecha de la pantalla, nosotros cuando esto sucede no tenemos ni idea de si el mercado va a seguir yendo hacia arriba o va a seguir yendo hacia abajo. Pero sí podemos aprender a encontrar momentos en los que la probabilidad asociada está desequilibrada, está mal repartida. Este es uno de estos momentos y este es otro. ¿Cómo ganamos en este mercado? Ganamos
hemos dicho por la diferencia de precios entre el precio de compra y el precio de venta. ¿De acuerdo? Este subyacente está cotizando a un nivel de precios que tenemos representado en la parte derecha del gráfico. ¿De acuerdo? Luego, en un momento dado, y el tiempo lo vemos en la parte inferior, en un momento dado en el tiempo hay una cierta cotización asociada. Si nosotros en este punto vendemos un contrato y lo compramos más adelante a otro nivel de precios, la diferencia entre el nivel al que compramos y el nivel al que vendemos es lo que nosotros ganamos. ¿De acuerdo? El nivel de precios al que nosotros entramos y el nivel de precios al que salimos es el que nos da el beneficio. En este caso, la diferencia desde este área a este área son de unos 25-30 ticks. El valor del tick en este mercado es de $10 por tick y contrato. En este caso, 28 ticks equivalen a $280. Luego aquí hay una pequeña operación que, si la sacásemos de forma conservadora en este nivel, nos podría dar unos $280. Obviamente, la operación que hay en este otro nivel puede dar un resultado mucho más abultado. Lo interesante en cualquier caso es quedarse con el concepto de que para que nosotros podamos ganar tenemos de comprar a un nivel de precios inferior al nivel en el que nosotros vendemos. Normalmente, la mayoría de las personas entienden el mercado de forma distinta. Entienden que compro a un nivel de precios para vender a un nivel de precios superior. Compro barato y vendo caro. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero cambiamos el orden. Si el mercado va hacia abajo, primero vendemos y después compramos. Si el mercado va hacia arriba, nosotros primero compramos, como puede ser desde este punto, y después vendemos. Compramos y vendemos más caro. En cualquier caso hemos hecho lo mismo, solo que hemos intercambiado el factor en el tiempo. No importa. Lo que tenemos que tener muy claro, pues, es que en este mercado ganamos cuando compramos a un nivel de precios y vendemos a un nivel de precios superior. Luego, aquí la clave es cómo aprendo a encontrar en qué nivel de precios debo de operar. ¿Cómo aprendo a encontrar ese nivel de precios en el que es más probable que suceda cierto tipo de acontecimiento? ¿Cómo aprendo a identificar lo que llamamos técnicamente ventanas de oportunidad? Espacios en los que el mercado me ofrece un desequilibrio en la probabilidad de que suceda un acontecimiento. Esto es lo que yo debo de ser capaz de trazar como plan de aprendizaje. ¿De acuerdo? Luego, algunos de los conceptos que tengo que interiorizar tienen que ver con el mercado y con el funcionamiento del mercado, porque para que yo pueda encontrar estos puntos que ahora os indico y que son ventanas de oportunidad, hay muchas, obviamente este mercado da muchas ventanas de oportunidad, ¿vale? Son puntos de absoluto desequilibrio que permiten la toma de posiciones poniendo las probabilidades a nuestro favor. Para que yo pueda identificar estas ventanas de oportunidad, lo que tengo que saber es qué es lo que sucede detrás de la forma. Cuando yo miro un gráfico estoy viendo una forma, estoy viendo un conjunto de colores, gráficos, líneas, pero esto no es más que una representación de algo que sucede por detrás, que es el fondo. Yo observo la forma y tengo que deducir qué está sucediendo en el fondo. En el fondo hay unos intereses que se están satisfaciendo o que se intentan satisfacer. Los participantes de este mercado están intentando ganar dinero, ¿de acuerdo? Y aquello que hacen va en pos de que ellos consigan este objetivo. Entonces tengo que saber los participantes quiénes son específicamente, quién participa en este mercado, cómo se mueven, cómo lo hacen para intentar ganar dinero. Y algo que a modo de simplificación puedo tener presente es que en este mercado hay dos grupos de participantes, los que ganan y los que pierden. Y los que ganan se llevan el dinero de los que pierden. Y los que ganan son muy pocos. Y los que pierden son la gran mayoría. Y la gran mayoría se equivoca y pierde dinero. Y lo hace sostenido en el tiempo. Y pierden, y pierden, y pierden hasta que ya no les queda más que perder. Y entonces tienen que alejarse del mercado. Pero el dinero no se ha desvanecido. Se ha transferido de su cuenta a la cuenta de alguien que sí sabía lo que estaba haciendo. Luego el que estaba participando y sí sabía, ahora tiene el dinero de aquellos que ya no están participando. Ese dinero ha sido transferido a sus cuentas. El hecho de que sean capaces de ganar de forma sostenida en el tiempo habla de su conocimiento, de su habilidad, de su estatus profesional. En el mercado hay pues personas que saben lo que están haciendo y van a ganar. Los llamamos, entre nosotros, los pros, los profesionales. Y luego está el resto. Los llamamos el público. El público contra los profesionales contra el público. Mira, si yo tengo que apostar, es cierto que si es una carrera de caballos, no siempre el caballo más rápido, más fuerte y más veloz es el que va a llegar primero a la meta. Pero cuando uno apuesta, intenta tener estas variables muy presentes. Si se trata de posicionarse en el mercado, yo quiero hacerlo al lado de aquellos
que de alguna manera es más probable que ganen, porque históricamente ya lo vienen haciendo desde siempre. Y estos son los profesionales. Luego, para participar en el mercado, si hay que elegir un bando, tengo que elegir el bando fuerte, el bando de los profesionales, el bando de aquellos que saben lo que hacen y que pueden demostrar lo que hacen con los resultados que están obteniendo. Entonces, aprender los conceptos necesarios para ganar en el mercado y desarrollar un plan de aprendizaje pasa por identificar quiénes son los profesionales, cómo los veo, cómo sé lo que están haciendo, porque mira, si los profesionales están vendiendo, entonces el mercado probablemente les termine por dar la razón y el mercado vaya hacia abajo. Si los profesionales están comprando, entonces el mercado probablemente les termine dando la razón y el mercado vaya hacia arriba. Si están vendiendo, probablemente el mercado vaya hacia abajo. Si están comprando, probablemente el mercado vaya hacia arriba. Y esto se va repitiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Luego, una parte importante de mi plan de desarrollo y aprendizaje va a consistir en identificar lo que hacen los profesionales para poder participar a su lado. Si están comprando, yo quiero comprar. Si están vendiendo, yo quiero vender. Así que, como conceptos, debo de saber qué es el mercado, debo de saber cómo se mueve el mercado, debo de saber quiénes forman el mercado y debo de poder identificar estos que forman el mercado, que ganan, qué hacen específicamente, compran o venden, porque si ellos compran yo quiero comprar, si ellos venden yo quiero vender, ¿de acuerdo? Luego, dentro de tu plan de aprendizaje deberías de tener muy claras estas variables. Esto es absolutamente fundamental. ¿Qué es el mercado? ¿Quiénes participan en el mercado? ¿Cómo lo hacen? Y también tienes que tener muy claro que otro de los conceptos fundamentales es qué es el trading profesional para alguien que va a operar con una cuenta modesta. ¿En qué consiste? Bien, hemos dicho que ganas por la diferencia de precios. Muy bien, hemos dicho que es más probable que ganes si vas al lado de aquellos que ganan de forma habitual, que son los profesionales. Bien, ¿qué más es el trading profesional? El trading profesional es la explotación de estos desequilibrios en la probabilidad de que suceda un acontecimiento. La explotación de estos desequilibrios en la probabilidad de que suceda un acontecimiento. Cuando sucede algo, nosotros simplemente, cuando el mercado se está moviendo, simplemente en este punto puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? El mercado puede ir hacia arriba, el mercado puede ir hacia abajo. Y no hay nadie en este punto que sepa qué es lo que va a pasar a continuación. No hay nadie, nadie, ni los profesionales. ¿Por qué? Porque aunque los profesionales dijesen este mercado va a ir hacia abajo, o dijesen este mercado va a ir hacia arriba, siempre podría aparecer otro jugador que se incorporase en este mercado con un sentimiento distinto y con un poder de compra que fuese capaz de invalidar esa hipótesis. Porque si ahora mismo hay alguien que entra en el mercado vendiendo, este mercado va a ir hacia abajo. Y si entra alguien en el mercado comprando, este mercado va a ir hacia arriba. Si la compra es suficientemente grande, el mercado va a saltar hacia arriba. Si la venta es suficientemente grande, el mercado va a desplomarse. Lo que ha sucedido en este nivel, este desplome vertical, igual que este desplome vertical, igual que este desplome vertical, están generados por ventas a mercado, es decir, por un movimiento de oferta desbordando la demanda en esos puntos. Lo que tengo que tener muy claro, pues, es que el futuro, en este punto, no está cerrado, no está determinado, porque puede cambiar en cualquier momento solamente con que un participante cambie de opinión, entre a comprar o a vender, cometa un error y de repente entre un paquete de ventas por equivocación o de compras por equivocación. ¿De acuerdo? Luego, lo único que podemos saber en este momento es una función de probabilidad. Podemos decir, ¿qué pensamos que es más probable que suceda? Que el mercado vaya hacia abajo, que el mercado vaya hacia arriba. Entonces, nuestro trabajo como aprendices de trader va a ser buscar momentos en los que claramente es más probable que suceda una de las dos cosas. Como por ejemplo lo que hemos comentado, que estaba sucediendo aquí. Este es un área que es diferente de otras áreas. Este área es diferente de este área. Aunque aparentemente se parezcan, estas dos áreas son distintas. ¿Por qué? Porque esta área de aquí arriba es un área de alta probabilidad. Es un área en la que, si bien es cierto que en el momento en que esto sucedió, el mercado podía seguir yendo hacia arriba, era más probable que el mercado fuese hacia abajo. ¿Pero por qué? Por el comportamiento que hemos dicho del precio.
¿de acuerdo? Hemos dicho que la estructura del mercado estaba indicando un área de soporte, que este soporte había sido roto, que había sido retesteado. Y este retesteo nuevamente de este área que había sido de soporte, ahora lo hace en forma de resistencia. Luego este movimiento es más probable que sea bajista en este área. ¿De acuerdo? Este es pues un punto que yo debo de ser capaz de interiorizar en mi plan de aprendizaje. Luego, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender qué es el mercado, cómo funciona, quiénes están en los mercados, qué intereses intentan satisfacer y de qué forma lo hacen. Y yo debo de aprender específicamente sobre el trading, cómo se gana. Y debo de aprender que para ganar en el trading tengo que ser capaz de encontrar este punto. ¿De acuerdo? Este punto y puntos similares, puntos en los que las probabilidades de que suceda un acontecimiento, en este caso de que el mercado vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, están desequilibradas, es desproporcionado. Porque entonces lo que voy a hacer es, sin la necesidad de predecir el futuro, porque cuando esto sucede, fíjate, esto parece que vaya a ir hacia arriba, ¿verdad? Sin la necesidad de predecir el futuro, puedo explotar lo que llamamos una ventaja estadística. El conocimiento de este tipo de elementos estructurales nos permiten, nos dan una ventaja estadística. ¿Qué es una ventaja estadística? Una ventaja estadística es justamente el conocimiento sobre que aquí yo tengo una ventaja respecto del movimiento más probable, que puedo explotar. ¿Y cómo exploto esta ventaja si yo no sé lo que puede suceder? Y aquí sigue habiendo un conjunto de conocimientos que debo de ir adquiriendo. Exploto esta ventaja, voy a hacer esto un poco mayor, exploto esta ventaja determinando si la probabilidad es mayor que el mercado vaya hacia abajo, pero también puede ser que el mercado vaya hacia arriba, habrá un nivel de precios por encima del cual yo ya no quiero participar. Y habrá un nivel de precios en el que yo quiero estar participando en sentido vendedor. Es decir, mi hipótesis de trabajo es el mercado es más probable que vaya hacia abajo. Vale. Pero también podría ser que fuese hacia arriba. Como en este punto no lo sé, porque cuando esto sucede, esto está así, en este punto no lo sabemos, entonces lo que hacemos es determinar un punto de entrada de esta operación que vamos a representar por la parte inferior de esta cajetita. Imaginémonos que a la rotura del precio de apertura de esta vela verde, a la rotura, nosotros entramos cortos. Entonces, si entramos cortos en la línea inferior de este cuadradito, pero el precio en vez de ir hacia abajo, validando nuestra hipótesis, va hacia arriba y supera la línea superior de este cuadradito, entonces nosotros estamos fuera del mercado. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido una pequeña pérdida. ¿De cuánto es esta pérdida? De la diferencia entre el punto al que hemos entrado y el punto al que hemos salido. Es decir, aproximadamente 10 ticks. Yo acabo de arriesgar 10 ticks. Si el mercado en este punto va hacia arriba, he perdido 10 ticks. Pero ¿qué voy a hacer en caso de que el mercado, permitirme que cambie esto y lo ponga de un color que represente una pérdida? ¿Qué es lo que voy a hacer para cubrirme en el caso de explotar una ventaja estadística? Voy a determinar, en caso de entrar en esta operación, el punto en el que saldré si la operación, si la hipótesis de trabajo termina siendo inválida, saldré aquí arriba. Pero también voy a determinar el punto en el que saldré si la hipótesis de trabajo es correcta. Y entonces un punto que es un punto muy sencillo y natural es a la toma de este mínimo, a la toma de este mínimo por el cierre de este segmento de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, mi hipótesis de trabajo quedará desproporcional. Mi apuesta va a ser desproporcional. Porque yo voy a procurar como objetivo ganar mucho más de lo que estoy dispuesto a perder. Y esto es un concepto que yo debo de ser capaz de interiorizar, es un concepto que debe de formar parte de mi plan de aprendizaje. Ser capaz de encontrar no solamente estos puntos, sino ser capaz de gestionar estos puntos de una manera tal en que pueda invalidar rápidamente esta hipótesis y falsearla. Si la acción del precio rompe el máximo, entonces mi hipótesis es falsa. Y si mi hipótesis es falsa, entonces no quiero estar en este mercado. En cambio, si el mercado va hacia abajo, acorde a mi hipótesis, lo que salgo ganando es varias veces lo que estoy arriesgando. Es decir, si yo tengo una proporción entre beneficio y riesgo que favorece mi beneficio, tengo una componente muy importante en mi plan de aprendizaje para desarrollar mi carrera como trader profesional, para conseguir esta consistencia. Estoy poniendo no tan solo aquellos
puntos que son más probables a mi favor y entro en el mercado cuando es más probable que cierto movimiento suceda, sino que además en estas ventanas de oportunidad yo gestiono mi posición y mi riesgo de manera tal que si el mercado va en mi contra pierdo muy poco y si el mercado va a mi favor gano mucho. ¿De acuerdo? Luego esto es tremendamente importante que yo lo identifique y lo sepa aplicar. ¿De acuerdo? Otro elemento que me va a permitir que voy a tener que incorporar en mi plan de aprendizaje, que forma parte de los conceptos fundamentales, hemos dicho la identificación de estas ventanas de oportunidad y la gestión de la posición. Hemos dicho también el conocimiento de cuál es la estructura del mercado, porque ello nos permite identificar dónde están participando los traders profesionales. Mirad, hay personas que se acercan al mercado, se acercan a participar de esta actividad profesional y lo hacen con una actitud, con unas ideas tremendamente equivocadas. Entonces, ellos de alguna manera creen que lo que está pasando, estas representaciones del precio, o son azarosas, o responden a alguna especie de fórmula mágica, y que un cierto tratamiento matemático de esta información les puede permitir aprovechar estos movimientos a su favor, y entonces caen en la tentación de incorporar en su plan de aprendizaje herramientas de análisis técnico-matemático, esto es, tratando matemáticamente el comportamiento del precio, estudiando el comportamiento del precio y haciendo una abstracción, intentan predecir un movimiento futuro. Ellos dicen, ya que el precio ha estado cotizando por debajo de la media móvil de los últimos 150 periodos y además también ha cruzado por debajo de la media móvil de los últimos 21 periodos, entonces es más probable que el mercado vaya hacia abajo. Es como si el estudio de las cotizaciones pasadas, desde ese punto de vista fantasioso, tuviese que determinar qué es lo que el precio hará a continuación. Pero lo que el precio hará a continuación no se sabe en este momento y no hay nadie que lo sepa. Entonces, si bien el tratamiento matemático del precio puede tener cabida cuando uno está aprendiendo a operar, desde nuestra concepción tiene muchísimo más sentido que alguien dedique su tiempo a interiorizar, a aprender aquellos elementos que forman la estructura del mercado, aquellos elementos que son constantes, tanto en este marco temporal como en otro marco temporal, tanto en este mercado como en otro mercado, tanto en un gráfico de futuros como en un gráfico de acciones, como en un gráfico de Forex. Estos elementos estructurales tienen que ver con el conocimiento de los participantes profesionales y lo que ellos hacen, porque ellos son los que mueven el precio de determinadas formas. Luego, una de las limitantes que ellos tienen es que el tamaño de sus cuentas les obliga a engañar al público. Ellos tienen que hacer un conjunto de maniobras específicas para entrar en el mercado, de manera que consigan engañar a los que les van a dar contrapartida, porque obviamente si todo el mundo pensase que el mercado va a ser alcista, no habría nadie dispuesto a vender este mercado, y si nadie está dispuesto a vender este mercado, ¿quién va a poder comprar? Tú solamente puedes comprar cuando alguien quiere venderte, ¿verdad? Si no hay nadie que esté dispuesto a venderte porque cree que el mercado va a ser alcista, entonces tú no vas a poder comprar en este nivel de precios. Si yo quiero comprar en este nivel de precios, lo que quiero es que alguien crea que el mercado va a ser bajista. Porque si yo consigo que él crea que el mercado va a ser bajista, entonces yo podré comprar algo que él estará dispuesto a vender, está dispuesto a ofrecerme. ¿Por qué? Porque su expectativa es que el mercado caiga. Si yo consigo crear en la mente de alguien el efecto contrario, el efecto de que este mercado va a ser alcista, lo que este alguien va a querer hacer pensando que el mercado es alcista es comprar. Fijaros en este punto. Si yo hago este movimiento acelerado, ¿qué es lo que sucede en la mente de un participante? Voy a hacer esto más grande. Cuando este movimiento sucede, fijaros. Este movimiento que originamos en la parte inferior de la flecha, mirad la pinta que tiene cuando sucede. Uno ha visto que hay un mínimo y un mínimo superior, un máximo y un máximo superior, un mínimo que es ascendente, un mínimo que es ascendente y de repente un máximo que supera el máximo anterior. Parece que este movimiento va a llevar la acción del precio hacia el cielo, hacia nuevos máximos. Pero esto es una manipulación profesional que ha ocurrido en la apertura del mercado a las 3 de la tarde.
hora de la península. ¿Por qué esta manipulación? Para inducir al público, es decir, a aquellos a los que se quiere engañar, a tomar la posición contraria a la que los profesionales están pensando en entrar. Cuando ellos están pensando en vender en este nivel, por el motivo que hemos visto antes, por el comportamiento entre soportes y resistencias, ellos tienen una visión bajista del precio en este nivel. Tienen que inducir una visión alcista antes en la mente del público, para que el público esté dispuesto a comprar. Porque si ellos quieren vender, tiene que haber alguien que esté dispuesto a comprar. Entonces ellos consiguen que aquí haya gente dispuesta a comprar. ¿Cómo lo hacen? Con este rápido movimiento en dos impulsos, ¿sí? Que se lleva este nivel de máximos que originó este desplazamiento bajista. Cuando la gente está mirando este movimiento, cuando la gente que forma parte del público está observando esto, tiene el sentimiento de que esto va a ir hacia arriba. Y lo que hacen ellos es comprar aquí, y el trader profesional ha conseguido satisfacer su objetivo. Tiene alguien que está comprando para que ellos puedan vender, tiene que haber alguien que esté comprando. Como ellos tienen cuentas muy grandes, tiene que haber muchas personas que estén dispuestas a comprar ese nivel de precios para que ellos puedan vender este nivel de precios. Luego el público es el que entra a contrapié, el público queda equivocado en este nivel, el público está comprando esto cuando el profesional está vendiendo y a continuación el precio cae. Y cuando el precio llega a estos niveles, ¿de acuerdo? Aquí encontramos un comportamiento contrario en naturaleza. Esto es compra profesional, ¿de acuerdo? Igual que esto es venta profesional. ¿Qué significa? Si el trader profesional que ha comprado arriba quiere deshacer su posición, lo que tiene que hacer es conseguir que haya alguien aquí que esté dispuesto a vender, porque él ha vendido aquí. Si él ha vendido aquí, aquí tiene que comprar, ¿de acuerdo? Si él quiere comprar este nivel, lo que ha vendido antes, tiene que haber alguien en este nivel que esté dispuesto a... Si él ha vendido aquí y él quiere comprar, tiene que haber alguien en este nivel que esté dispuesto a venderle. Luego, cuando él consigue crear en la mente del público un movimiento aparentemente bajista, fijaros que esto, cuando sucede, es un impulso, este impulso se lleva a los mínimos y parece que el mercado se desploma, aquí entra vendiendo el público, creando la oferta que el profesional necesita para deshacerse de sus posiciones. ¿De acuerdo? Bien, este tipo de comportamiento del precio forma parte del proceso de aprendizaje y es uno de los conceptos que tenemos que entender. ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué hacen estos participantes para ganar o para perder? ¿Cómo podemos ponernos al lado de los profesionales? ¿Cómo el estudio del precio desvela la estructura de este mercado y nos enseña cuál es la mano del profesional? Y de esta manera nosotros podemos ir a su lado. ¿Cómo la estructura del precio deja unas claras ventanas de oportunidad que nosotros podemos aprovechar? ¿De acuerdo? Como otro conocimiento, nosotros debemos de gestionar estas ventanas de oportunidad para que podamos aprovecharlas a nuestro favor, de manera que si la hipótesis de trabajo es errónea, perdamos muy poco, pero si es tal cual esperamos que sea, ganemos mucho más de lo que estamos arriesgando. Estos son elementos que forman parte de los conceptos que nosotros tenemos que desarrollar, ¿de acuerdo? Pero esto es solamente una parte pequeña del éxito como trader y es solamente la mitad del plan de aprendizaje. Estos elementos sobre cómo funciona el mercado, quiénes son sus participantes, qué pistas dejan, cómo participar al lado de los profesionales, cómo identificar ventanas de oportunidad, cómo explotarlas y gestionarlas, no sirve de nada si nosotros no somos capaces de transformar este conocimiento en acción. Nosotros tenemos que actuar ante estas ventanas de oportunidad y hacerlo de forma correcta. Tenemos que tomar y soltar posiciones. Y tenemos que hacerlo de forma correcta, de forma apropiada. Y actuar es distinto de saber. Fijaros, por esto ponemos habilidades. Ser capaz de actuar es distinto de saber. Por un lado, hay una serie de conceptos que tenemos que tener muy claros. Pero por otro lado, tenemos que ser capaces de transformar estos conceptos en habilidades. ¿Y cómo lo hacemos para transformar un concepto en una habilidad? Esto tiene que ser el foco
del resto de tu proceso de aprendizaje de trading. Es decir, no solamente el conjunto de conceptos, estos conceptos los vas a aprender antes o después. Es decir, la estructura del mercado la vas a saber leer. Las huellas de los traders profesionales las vas a saber seguir. Gestionar tu posición técnicamente para determinar cuál es el nivel de riesgo máximo, lo vas a aprender. Pero aún te queda la mitad de la ecuación, que es la más importante, que es transformar este conocimiento en una habilidad. Transformar este conocimiento en una habilidad reclama de tu parte, que hagas un conjunto de cosas. Y este conjunto de cosas que reclama que hagas es que apliques este conocimiento en el mercado, en el momento en el que debes de aplicarlo y de la forma en que debes de aplicarlo. Y aquí es donde entra en juego el elemento llamado disciplina. ¿Por qué? Porque en el mercado, cuando tú participas, de la mano de que puedes ganar dinero, está la realidad de que también puedes perderlo. Y la mera probabilidad, la mera posibilidad de que pierdas dinero, la mera posibilidad de perder dinero, lanza, en la mayoría de participantes, un conjunto de señales terroríficas, señales emocionales, señales en forma de miedo, señales en forma de activación neurológica. Y este miedo a perder dinero suele interferir en tu capacidad para aplicar el conocimiento que desde la teoría has aprendido, estos conceptos que has aprendido. Para poder aplicarlos, vas a necesitar vas a tener que ser capaz de aplicarlos bajo presión, cuando el mercado se está moviendo y cuando en riesgo está la potencialidad de que pierdas. Bien, pues esto es algo que hay que aprender a hacer. La mayoría de la gente no nace sabiendo cómo arriesgar de forma adecuada y cómo moderar, cómo gestionar sus emociones negativas. Luego hay una parte importante del aprendizaje del trading que tiene que ver con la habilidad de controlar tu respuesta emocional, sobre todo para impedir que las emociones interfieran en tus resultados. Y esto es algo parecido a lo que van a tener que, lamentablemente, desarrollar los soldados. Fijaros que sirve de poco que un soldado sepa cuál es el comportamiento táctico de una unidad especial si, cuando está en el terreno de juego, bajo el fuego enemigo, en situación de peligro, no es capaz de actuar. Las teorías de estrategia y táctica no tienen ningún sentido si luego no son capaces de ser implementadas cuando la persona que tiene que implementarlas tiene miedo y le tiembla la mano. ¿De acuerdo? En el trading pasa algo parecido. Este conocimiento tenemos que aplicarlo cuando existe la posibilidad de perder. Bien, pues algunas de las cosas que hacemos en el plan de aprendizaje del trading las sacamos, las aprovechamos, las mimetizamos, las modelamos de los planes de aprendizaje de las academias militares, que lo que tienen que hacer es que una persona media, con una inteligencia media, sea capaz de ejecutar de forma precisa un conjunto de órdenes sin equivocarse, bajo presión, ante la posibilidad real de riesgo físico para él. En el trading es exactamente igual. Existe la posibilidad real de que haya una pérdida para el participante. Y el participante tiene que ser entrenado para superar esa respuesta emocional de miedo, y a pesar de esa respuesta emocional hay una conducta que sea una conducta correcta. Luego, los conceptos que aprendas, después tienes que implementarlos en habilidades, y la forma de implementar estos conceptos en habilidades en un mercado en el que vas a tener que operar bajo presión es desarrollando un plan de entrenamiento progresivo, un plan de entrenamiento que paso a paso te vaya dando la confianza necesaria para hacer aquello que es lo mejor que puedes hacer, aun cuando el miedo te pueda estar dando una sensación adversa. Tienes que entrenarte de forma sostenida, de forma específica, para ir adquiriendo la confianza que vas a necesitar después. Porque si no te entrenas, lo que no puedes hacer es improvisar. Estás viendo el mercado y estás reaccionando. ¿Ves esta caída? Cuando ha sucedido y dices, ay, tengo que vender, fíjate qué caída, se acaban de romper los mínimos, pero el trader profesional está comprando en esta caída. Aquí está el volumen. Y tú tienes que comprar en esta caída. Como el trader profesional que hemos dicho que ha entrado aquí comprando, y ha entrado aquí comprando, y ha entrado aquí comprando. Pero
Tu instinto te está diciendo, no, vende. Sí, pero si sigues tu instinto, en la mayoría de los casos vas a formar parte del grupo de personas que sale perdiendo. Entonces, es a través del entrenamiento que vas a desarrollar estas habilidades. Habilidades que básicamente es la capacidad de ejecutar de forma disciplinada un plan de trabajo que te da una ventaja estadística. Mira, tú tienes que desarrollar la capacidad de identificar patrones de comportamiento del precio, que son en función de la estructura del mercado, maniobras de manipulación en donde tú estás viendo que ahí la probabilidad está desequilibrada. Estas ventanas de oportunidad, estos puntos, estos espacios, estas oportunidades, tienes que ser capaz primero de identificarlas, pero identificarlas bajo presión cuando estás operando. Por esto es importante que transformes tu aprendizaje en un entrenamiento. Después tienes que ser capaz de ejecutar en esas ventanas de oportunidad el comportamiento adecuado. Comprar en el momento adecuado, con la verificación en el nivel adecuado y con la gestión del riesgo apropiada, tanto en porcentaje como en forma de defensa. Después tienes que ser capaz de gestionar tu miedo, ¿de acuerdo? Para que puedas hacer aquello que debes de hacer en el momento en el que debe de ser hecho, ¿vale? Esto, lo que está señalando es que, si bien es cierto que hay un conjunto de conceptos que debes de aprender, no es menos cierto que estos conceptos los debes de transformar en habilidades. Lo que queremos señalar con esta distinción es el punto débil de la mayoría de las personas que se dedica o que intenta, que pretende ser consistente, ganar en los mercados. El punto débil es que su esfuerzo lo desarrolla alrededor de los conceptos. Aprende ideas, algunas equivocadas, cómo funcionan indicadores técnicos que son muy bonitos, quedan muy bien, indicadores matemáticos, ¿de acuerdo? Pero estos conceptos por sí mismos no garantizan la capacidad de ejecutar una habilidad, que es la habilidad de aprovechar estas oportunidades. Por esto, de la mano del desarrollo del conocimiento necesario, tiene que ir el desarrollo de la habilidad imprescindible. Tienes que ser capaz de desarrollar la habilidad de explotar estas ventanas de oportunidad. ¿De acuerdo? Esta habilidad, que es ser disciplinado en la ejecución de estas ventanas de oportunidad, esta habilidad tienes que desarrollarla de forma sistemática, de forma progresiva, de forma escalonada, para ganar ¿qué? La confianza necesaria que después te lleve a hacer lo que debas de hacer en el mercado, aunque estés bajo presión y aunque tengas la posibilidad real de perder dinero. ¿De acuerdo? Luego, quédate con este concepto. Si quieres desarrollar un plan de aprendizaje profesional, hay un conjunto de ideas que tienes que interiorizar. Desde nuestro punto de vista, en Trading de Futuros, lo que te vamos a sugerir es que como mínimo aprendas cómo funcionan los mercados, quiénes participan en los mercados, qué limitaciones tienen, es decir, qué puntos débiles tienen, cómo podemos explotar los puntos débiles de los traders profesionales y cómo podemos asegurarnos que participamos en su misma dirección. Esto es lo mínimo que debemos de aprender. Después, como concepto, también debemos de saber cómo explotar una ventaja estadística. Esto tiene que ver con la gestión de la posición, con la gestión del riesgo. Y hay un concepto de fondo que es que el mercado nos va a dar una ventaja que se expresa en forma de probabilidades. Los conceptos no nos permiten adivinar el futuro, nos permite identificar momentos en los que es más probable que suceda un tipo de comportamiento u otro. ¿De acuerdo? Pero después, el resto de tu tiempo lo tienes que dedicar a diseñar un plan que te permita desarrollar la habilidad de hacer esto en tiempo real, de encontrar esta ventana de oportunidad y explotarla en tiempo real. Esto tiene que ver la capacidad de gestionar tu respuesta emocional y tiene que ver con el que ganes la confianza suficiente como para que, aunque estés bajo presión, puedas ejecutar estas ventanas de oportunidad. Para el desarrollo de la disciplina necesaria, nosotros a nuestros alumnos les entrenamos con un conjunto de recursos que justamente les apoyan en esta aventura del desarrollo de habilidades profesionales. Y esto, pues hay un conjunto de pasos distintos, ¿no? Pero tiene que ver con el que al final tengan en ellos la suficiente confianza de que ya saben hacer lo que deben de hacer y de que haciendo lo que deben de hacer terminan ganando, sí o sí. Porque si la probabilidad mayor es que el mercado desarrolle cierto tipo de movimiento, esta probabilidad se va a expresar en el tiempo.
si es más probable que el mercado desarrolle cierto tipo de movimiento, este movimiento va a acabar sucediendo y con él el dinero. Luego, lo que uno tiene que ser capaz es de interiorizar los conceptos y después llevarlos a la práctica de manera tal que vaya ganando confianza suficiente porque los resultados están avalando su trabajo y su análisis. De esta forma, la consistencia es la consecuencia lógica de un trabajo bien hecho. Primero hay unos conceptos, después hay unas habilidades. Y la suma de estos conceptos y estas habilidades me dan una confianza que es la que me permite persistir en la explotación de una ventaja estadística con la que al final voy a ganar aquello que quiero, que es esta consistencia. Luego, el énfasis debe de estar en el desarrollo de las habilidades con los conceptos adecuados. ¿Se puede aprender a operar de un libro? De un libro puedes aprender ideas y conceptos, pero aprender a operar es una actividad, es algo que sucede, es algo que haces, es una conducta. Y las conductas no se aprenden leyendo. De la misma forma que puedes leer sobre la natación, pero leyendo sobre la natación no tienes la experiencia necesaria como para ser un nadador competente, porque nadar es un conjunto de acciones, es un comportamiento. Leer un libro sobre el mercado te va a dar un conjunto de ideas, un conjunto de conceptos que pueden apoyarte, pero tienes que asegurarte que en tu plan de aprendizaje incluyes el espacio y el tiempo suficiente en el desarrollo de las habilidades que al final es lo que vas a hacer cuando estés en el mercado. Y como sea que estas habilidades las vas a tener que ejecutar en un entorno hostil, con información parcial, bajo presión y con la posibilidad real de que pierdas dinero, este desarrollo de habilidades tiene que ser sustentado en algo sólido. Desde nuestra experiencia, esto es un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento que garantice que tú vas a ser capaz de superar este miedo, que tú vas a ser capaz de desarrollar la habilidad, que tú vas a ser capaz de hacer aquello que tienes que hacer que pone a tu favor la ventaja. Por esto hacemos o queremos en esta charla hacer tanto énfasis en estos conceptos, en los conceptos del desarrollo de habilidades. ¿De acuerdo? Nada más, no quiero alargarme más. Decir que tener un plan de aprendizaje que tenga el potencial de llevarte a la consistencia es tremendamente importante, pero asegúrate de que para que tenga el potencial estás incluyendo en tu plan de aprendizaje el tiempo suficiente dedicado al desarrollo de habilidades, ¿de acuerdo? No te estanques con libros y con conceptos. No hay tantos conceptos que debas de aprender. Nuestros alumnos los aprenden de una forma relativamente rápida. Aprenden los participantes quiénes son, qué puntos débiles tienen. Aprenden la estructura, cómo se expresa y dónde se ven estas debilidades. Aprenden a encontrar aquellas áreas de trabajo en las que van más probablemente a aparecer ventanas de oportunidad. Y aprenden a reconocer estas ventanas de oportunidad. Y ya está. Después desarrollan la capacidad de gestionar estas oportunidades. Y esto es entrenamiento. Y este entrenamiento les transforma en personas que son capaces de desarrollar una conducta que les lleva a explotar una ventaja, que les lleva a conseguir la consistencia. Nada más, deseo que esta información haya sido de tu interés, que de verdad puedes interiorizar estos conceptos y que veas la relevancia que tiene el desarrollo de un plan de entrenamiento. Decirte que mañana tenemos una sesión a las 6 de la tarde en el que vamos a compartir cuál es el plan de entrenamiento que nosotros ofrecemos a nuestros alumnos, así como todo el programa de formación. En esta sesión informativa veréis los recursos pedagógicos que el alumno tiene, el tipo de herramientas educativas que el alumno utiliza, tanto para la interiorización de los conceptos como para el posterior desarrollo de las habilidades. Al final, el objetivo es que el alumno tenga las máximas opciones a su disposición para conseguir esa consistencia del trading profesional. El próximo martes no tendremos sesión, como está siendo habitual. La vamos a pasar al miércoles, ¿de acuerdo? Así, la próxima sesión no será martes, sino que será miércoles. Y nada más. La que tenemos mañana es miércoles a las 6 tenemos una sesión informativa. La próxima sesión educativa, tal como la de hoy, en la que seguiremos reflexionando sobre elementos que son importantes en el trading, la tendremos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. En cualquier caso, os mantendremos informados. Os agradezco vuestra participación, el que hayáis estado en esta charla. De verdad deseamos que estos conceptos que nosotros entendemos que son fundamentales tengan sentido para vosotros y que los podáis
aplicar lo antes posible para que consigáis esto que estáis deseando, que es esta consistencia. El deseo de que tengáis un muy buen trading y una muy buena semana. Un abrazo muy fuerte.